Hola, es un gusto estar con ustedes para mostrarles una semblanza general de los contenidos de nuestro curso, que se ha estructurado en 4 temas y que a su vez está vinculado con la evaluación del desempeño docente, la cual se encuentra en un proceso de adaptación en cuanto a la forma de llevarla a la práctica, mas no en el fondo, es decir, lo que se evalúa en ella, que es la práctica docente de los profesores en nuestro país. Práctica que debe estar alineada con el nuevo modelo educativo. De ahí que nuestro curso esté conformado de información que se contempla en las diferentes etapas de dicha evaluación. El primer tema de nuestro curso es precisamente conocer la evaluación del desempeño docente, tema que abordamos en cada lección del módulo 1 de este tema, pasando por los antecedentes, el marco normativo, los propósitos de la evaluación, sus perfiles, parámetros e indicadores y las etapas que conforman la evaluación del desempeño docente. Creemos que es muy importante para los involucrados en la educación en nuestro país conocer al detalle el proceso y propósitos de esta evaluación. El tema 2. La planeación didáctica argumentada es fundamental en este curso, ya que su contenido contribuye a la profesionalización de la práctica docente. En la lección 1 del primer módulo, le damos al docente la información que le permite conocer las dimensiones, parámetros e indicadores sobre los cuales debe ser diseñada una planeación didáctica que sea acorde a los propósitos, contenidos y aprendizajes esperados, tal como lo plantean los programas de estudio vigente. Y con esto confirmar el adecuado ejercicio de su práctica docente, la cual debe estar fundamentada y argumentada en un texto que indique las estrategias didácticas seleccionadas por él mismo para cumplir con este fin. En el curso, el docente aprenderá esto de una forma sencilla y clara. Utilizamos enunciados guías como los utilizados en la evaluación real, pero que a su vez han sido desmenuzados a partir de una pregunta general y preguntas complementarias para poder abarcar todos los criterios que engloban ese enunciado guía hasta completar la redacción y armado de una planeación didáctica. Encontramos ejemplos de planeaciones didácticas, formulados con esta misma mecánica de los enunciados guías y sus preguntas, tanto generales como complementarias. Ejemplos que permitirán al docente realizar sus planeaciones didácticas de forma más accesible y eficiente. En el módulo 3 de este tema, el docente encontrará 11 ejercicios prácticos y guiados en los que se le pide que redacte el texto correspondiente de acuerdo a enunciados guías, la pregunta general y sus preguntas complementarias como criterios de una rúbrica, con el cual el docente podrá paso a paso realizar una planeación didáctica al redactar cada uno de los aspectos y contenidos necesarios para que ésta sea acertada y efectiva. La planeación didáctica se arma entonces al ir concluyendo y uniendo cada uno de los 11 ejercicios de este módulo. En la lección 1 del módulo 1 del tema 3, expediente de evidencias de enseñanza y análisis de texto de nuestro curso, el docente podrá conocer las dimensiones, parámetros e indicadores, los cuales requiere saber manejar de forma adecuada en su práctica docente, a fin de poder medir y analizar los resultados obtenidos en el aprendizaje de sus alumnos, derivados de su labor profesional, a efecto de poder ser medidos en relación a su planeación didáctica y los procesos de aprendizaje seleccionados por él mismo para llevarlos hasta el aula. Todo esto de manera autoevaluatoria que sirva como redireccionamiento o reforzamiento de su práctica profesional según sea el caso, lo cual se podrá llevar a cabo con la información contenida en esta lección, ya que aprenderá la forma correcta de seleccionar entre las diversas situaciones de aprendizaje en su grupo evidencias de los resultados obtenidos derivados de su planeación didáctica y práctica docente, así como la manera de plasmar en un texto analítico su propia reflexión que le permita autoevaluar su práctica docente. En la lección 2 de este módulo, el docente, pero también los directivos de las escuelas, podrán conocer qué es una evidencia de enseñanza.
los tipos de evidencias que se consideran en la evaluación del desempeño docente y que servirá de parámetro a los directivos de la escuela para conocer las características de una buena evidencia para evaluar las evidencias de enseñanza y medir el desempeño de sus profesores. Al docente se le proporcionan los criterios para una adecuada selección de las mismas evidencias de enseñanza. En la última lección de este módulo 1, el docente conocerá de forma conceptual la adecuada forma para redactar el texto de análisis de las evidencias evaluatorias de su desempeño. La mecánica de explicarlo es similar a la usada para la redacción de la planeación didáctica argumentada a través de enunciados guías y preguntas generales y complementarias, lo cual le facilita y eficienta su redacción. En la lección 1 y 2 del módulo 2, el docente podrá comprender de mejor manera los conceptos de la lección anterior, ya que se presentan ejemplos de 2 evidencias por cada asignatura, español y matemáticas, una correspondiente a un alumno de bajo desempeño y otro de alto desempeño, lo cual permitirá al docente despejar cualquier duda en cuanto a la selección de evidencias y la correcta redacción de su respectivo texto de análisis. En la lección 3 del módulo 2, el docente pondrá en práctica el conocimiento aprendido en las lecciones anteriores de este módulo al realizar la tarea de selección de evidencias de enseñanza, en la que enviará las evidencias previamente seleccionadas en su grupo y que cumplan con las características que se indican en la misma actividad. Para hacerlo, seleccionará desde la misma actividad las evidencias previamente cargadas de manera digital, ya sea en su dispositivo móvil o de escritorio, para poder enviarlas vía la plataforma educativa de nuestro curso para su respectiva evaluación. Previo a esto, deberá realizar la actividad checklist de selección de evidencias, la cual es un ejercicio de revisión de situaciones de aprendizaje en su grupo como método de selección de las evidencias y previo al envío de las mismas. Con esto podrá comprobar que sus evidencias seleccionadas estén completas, además que habrá identificado áreas de oportunidad dentro de su grupo de alumnos al revisar distintas situaciones de aprendizaje para poder llegar a la definitiva selección de las evidencias. Los siguientes 9 ejercicios son para realizar la reflexión y redacción del texto de análisis de las evidencias seleccionadas por el mismo docente y que fueron enviadas en la actividad anterior. La mecánica de estos 9 ejercicios es la misma que la utilizada en los ejercicios de planeación didáctica, es decir, redactar a base de enunciados guías, preguntas generales que se descomponen en preguntas complementarias convertidas a criterios de rúbricas, que le permitirán cubrir uno a uno todos los criterios de un buen texto de análisis. Al concluir estos 9 ejercicios, el docente habrá elaborado satisfactoriamente la redacción del texto de cada una de sus evidencias seleccionadas, ya que consideró todos y cada uno de los criterios a incluir en la redacción de un eficiente texto de análisis.